el que siento que trabajo partes de mi cuerpo que no sabía que conocía. Al final, Pilates tiene 6 principios básicos. El control y la precisión. Y Dirías que eso es lo que te hizo quedarte allí, ¿no? Exacto. Cuando yo vi que estaba sanando todos mis issues internos, mi relación conmigo misma, pues Pilates y el gym sería como lo mismo. Yo siempre digo, ni Pilates es exclusivo, ni ir al gym es exclusivo. Buenos días, Marina. De nuevo una semana Buenos más días, aquí Clau. de grabación. Qué ganas tenía ya. Hoy me he levantado con ganas, Yo como inspirada. un poco espitosa, como grabamos. Y además, no sé, vienen invitadas muy guays. Tenemos también un capítulo muy chulo que grabar luego nosotras, que creo que, bueno, va a ser chulo. guay. Y es cierto que hoy me he levantado como mucho mejor. Ayer estaba como súper engarrotada y pensé, le voy a decir a Marina, porque sé que a ti te pasaba muchísimo y a mí hacía mucho tiempo que no me ocurría, y justo me coincide que fui el otro día a probar una clase de pilates así en un estudio nuevo que han abierto, y la verdad que es de estos días que no había descansado bien, que llevo unos días de bastante estrés, y salí de la clase Renovada. como si saliera de una nube. Y al final fue como muy chulo porque pensé, ay, mañana que veo a Marina se lo voy a contar, porque como lo hemos hablado varias veces, y es que, o sea, un cambio brutal, porque yo creo que también me relajé muchísimo, tanto a nivel muscular como a nivel de conexión cuerpo-mente, y me fue genial, la Es verdad. que últimamente también, tanto yo antes de empezar Pilates como en consulta y así, todo el mundo, estoy como, o sea, hago deporte, voy al gimnasio y demás, pero me siento rígida igual, me siento como pesada. Y yo digo, es que Pilates, o sea, he empezado Pilates, he sido como un descubrimiento y a la que puedo es como que lo enchufo. Es como un mundo, ¿no? Sí. Pero yo creo que esto está muy relacionado también, igual que comentamos nosotras, a nivel alimentario, ¿no? De decir, a veces no es tanto cómo Hacer más, comes, sí. o ser más exigente o controlar más ciertas cosas, sino el cómo comes, de qué manera, masticas bien, qué alimentos juntas, cómo los combinas. Sí, y en este punto creo que también es muy importante a veces que, vale, el hacer ejercicio está bien, pero también es muy importante el entender cómo nos debemos mover, ¿no? Justo. Un poco en esta línea. Y aquí es donde entra un poco el Pilates, que es de lo que vamos a hablar hoy en este capítulo, y le queremos dar esa luz y ese sitio. Y como nosotras somos un poco nuevas en todo este mundo, hoy hemos traído a una instructora de Pilates, Ana Carranza, que además yo creo que, aparte de hablar de todo el método, de todo lo que es el Pilates y demás, vamos a preguntarle muchas cosas que nos rondan por ahí por la cabeza, y que también nos explique qué es lo que te engancha también, ¿no? En este punto. Así que yo creo que va a ser un podcast, un episodio súper enriquecedor para todo el mundo, para que entienda la importancia de la calidad, más que la cantidad y la intensidad en muchos momentos, ¿no? Así que, sin más dilación, vamos a iniciar un poquito con el capítulo. Ana, buenos días. Muchas Bienvenida. gracias por venir. Estamos súper encantadas de que estés aquí. Yo también por estar aquí, gracias. Y nada, un poquito antes de iniciar, no sé si querías añadir alguna cosita más en base a... Ya hemos dicho, ¿no?, que eres instructora de Pilates. Hablaremos también un poquito de tu historia. Entonces, si quieres empezar a explicarnos cómo iniciaste en este mundo del Pilates, qué te enganchó, qué te hizo quedarte ahí. Vale. Me encanta justo hablar del Pilates, bueno, es mi pasión, ya lo sabéis si me seguís en redes, bueno, vosotras ya nos conocemos. Yo soy Ana, y más que instructora yo me considero profesora de Pilates. Esto siempre lo hablamos con los compañeros con los que trabajamos. Hay como dos diferencias muy importantes entre instruir y enseñar. Entonces, cuando tú eres instructor, simplemente instruyes, das una indicación, dices levanta mano derecha y haces eso. Cuando tú enseñas, cuando eres un profesor, de hecho mi background, yo era profesora de un colegio, entonces ahora sigo siendo profesora, pero del Pilates, del movimiento consciente, que es realmente lo que me apasiona y lo que siento que puedo aportar en la sociedad, ahí siento que yo estoy enseñando, porque yo no simplemente te digo que levantes la mano derecha, sino que te hago consciente de ese movimiento y de tu propio cuerpo. Entonces, siempre decimos que nosotros enseñamos y no instruimos por instruir. Entonces, esa sería como la principal diferencia. Y yo me inicié en el mundo del Pilates gracias a llegar a un punto extremo con el deporte. O sea, yo tenía una vida muy estresante, soy una persona muy activa, extremadamente activa, me encanta hacer deporte, hacer 1000 cosas en mi día.
y tenía unos 20 años y típico momento que se te va la menstruación, tienes mucho estrés, no sabes ni cómo frenar y alguien me dijo, tienes que reducir los hits, el correr siempre fuerte, el levantar peso en el gym y que sea todo intenso, vete al yoga o al pilates. Y yo pensé, se me quedó una cara así, en plan, bueno, yoga seguro que no, porque yo yoga lo asociaba Claro. con meditar y mente en blanco, cosa que es mentira también, pero yo en ese momento era como, no, yoga es como demasiado, yo quiero algo que también sea como Claro. atlético. Y dije, bueno, pues me voy hacia el pilates, pero yo lo asociaba con los mitos que mucha gente todavía a día de hoy lo asocian, que es, bueno, pues debe ser, yo me lo tomaba como rehabilitación, voy a rehabilitación. Y yo me acuerdo, sí, era como un momento para mí de, bueno, ese día de la semana no pensaba en, ¿qué tengo que merendar para tener energía para ir a pilates? Y luego, ¿qué tengo que cenar en el post? No, era como, el pilates era como algo más en mi día a día que no necesitaba ni ingerir más alimentos porque era muy intenso. Yo iba como relajada, pensaba, me voy a pilates. Y el primer día ya me enganchó, porque iba con la mentalidad de, bueno, sí, me voy a rehabilitación, no voy a hacer nada. Y el primer día... Pero sí que es verdad un que yo soy... ejercicio totalmente diferente. Exacto. Y yo soy muy picky, en plan, siempre me gusta buscar como, de lo que hago, el mejor profesional. Si voy al médico, el mejor doctor. Y entonces, con pilates, dije, vale, yo quiero el mejor profe de pilates. Y ahí un amigo me dijo, vale, pues puedes ir a estas personas que son como los mejores en tema del pilates. Y yo dije, bueno, y era como entreno personal, yo y el profe. Y empecé con ellos y el primer día ya me enganchó. Fue como, perdona, esto realmente es, o sea, es que estoy entrenando. Y yo me acuerdo que me iba de la clase con una sensación de, no sé, ligereza. Pensaba, es que siento que he trabajado, o sea, he sudado, pero no me voy ni cansada, ni destrozada, ni al día siguiente ni necesito... de exacto. Musculatura. Pero he sufrido en la clase. Y así, pues me fui enganchando. Mi profe era también un profe súper atlético. Yo lo veía, él tenía 73 años. Se colgaba de las anillas, te hacía 50 push-ups. Y yo así, yo flipaba. Veía su cuerpo súper atlético. Y decía, yo quiero ser como tú de mayor. Yo quiero estar como tú. Entonces, no es el pilates que yo he visto a lo mejor en el gym, que también lo probé. Y era como, no entiendo. En plan, era hacer ejercicio por hacer. Y yo no entendía. Y cuando llegué allí, dije, ahora estoy entendiendo lo que es el pilates. Entonces me acuerdo que teníamos conversaciones de, ¿pero yo qué hago? ¿Hago pilates reformer o hago pilates mat? Que esto muchas veces me lo preguntan a mí también mis alumnas. Y mi profe me decía, tú no haces ni reformer ni mat, tú haces contrología. Oh, wow. Y yo era como, ¿y eso qué significa? Claro. Porque mi profe venía, en plan, se formó con Joseph, estuvo con él, en plan, cuando él era joven, vivía en Los Ángeles. Y me decía, no, Ana, tú haces contrología y eso es lo que tú tienes que explicar cuando tú digas lo que haces. Es pilates, pero es contrología porque es la metodología, es así, o sea, nace del método de contrology. Y yo, vale, pues hago contrología. Y literal, es eso, o sea, el pilates al final es el control de tu propio cuerpo siendo consciente. Y que lo puedes asociar, entiendo que mat, reformer y son Exacto. técnicas para poder controlar mejor tu cuerpo, Exacto. entiendo. Y cada una te ayuda de una manera o de otra. De hecho, el mat es muchísimo más duro que el reformer, porque en el reformer tú estás colocado entre hombreras y es muy fácil saber si estás alineado o no, porque te va marcando tu marco del cuerpo. En el mat, ahí me decían, túmbate, me tumbaba y me decía, Ana, estás torcida. Y yo, ¿cómo sé si estoy recta? Me decía, bueno, pues, o sea, te hacen consciente de saber si tu postura es correcta. Lo primero que noté era, wow, mi postura, pero no yo, sino que me sentaba y a lo mejor me decía mi hermana, oye, Ana, vas muy recta, ¿no? Y yo, no sé, voy como siempre. Decía, no, plan, te veo más recta, plan, te sientas como erguida. Y yo, pues a lo mejor, pues debe ser del pilates. Claro. Y a partir de ahí me fui enganchando. Cuando yo vi, sobre todo los beneficios, ya no tanto físicos, que sí que es verdad que lo primero que notas es el abdomen, o sea, eso es como un cambio muy heavy a nivel de fuerza interna y al final luego la fuerza interna se transforma también en algo físico, pero sin buscarlo. Y luego a nivel mental. O sea, a mí me devolvió la vida. O sea, hay un libro en Pilates que se llama Return to Life Through Contrology
Y es literal lo que me pasó. O sea, Pilates me devolvió a la vida. O sea, me devolvió a mí, a mi propio cuerpo. Y a través de ahí sané. Y Dirías que sané, eso es lo que te hizo quedarte allí, ¿no? exacto. Cuando yo vi que estaba sanando todos mis issues internos, mi relación conmigo misma, dije, wow, o sea, yo esto... Aquí sí. Me acuerdo que mi madre me decía, Ana, pero es que esto es muy caro, no lo vas a poder sostener toda tu vida. Y yo decía, mamá, es que prefiero ahorrarme una cena al mes que dejar pilates. O sea, ese es el nivel. Es caro, pero yo también estoy muy... Siempre se lo digo a Claudia, hago una clase y pagas lo que pagas, ¿no? Pero es que cómo me siento yo haciendo esa clase y lo que a mí me da es como, da igual, pues no hago tanto deporte o tantos días, pero es que sé que lo disfruto, que me aporta, que... Yo creo que al final son prioridades, ¿no? La gente de alguna manera nos rasca a veces más gastarte X dinero en apuntarte a un gimnasio como más que puedas entrenar con buena calidad, con tiempo, con otras cosas, pilates o que puedas hacer entrenos personales y que al final de alguna manera pues puedas controlar más los movimientos, estén adaptados a ti y luego vas a cualquier lado y te da igual gastarte X dinero en una cena y al final yo creo que son prioridades en cuanto a prioridades un poco de vida. Entonces eso es lo que está muy guay, de decir, sé lo que a mí me va bien y lo que yo necesito para estar bien. Así que, bueno, qué chulo en la línea. Y aún sigues, o sea, ahora eres profesora y también haces clases. Sí, o sea, para mí es esencial entrenar, o sea, seguir, o sea, al final si no me sentiría que estoy mintiendo a mi alumno. Es decir, si yo no he probado en mi cuerpo lo que le estoy enseñando a mi alumno, o sea, es como si dices que eres profe de mates y no sabes sumar. Es como tienes que saber lo que estás haciendo para poder enseñarlo bien, para poder saber dónde lo siente tu alumno, dónde le puedes decir, no, conecta aquí, baja aquí, alárgame aquí. Tienes que poder empatizar y para poder empatizar en algo que es físico, tienes que probarlo tú primero, aparte de que tú necesitas que alguien desde fuera, y yo sigo entrenando en plan con entrenos personales, y es lo que me gusta, mucha gente me dice, oye, pero si tú ya sabes entrenar tú sola, puedes entrenar en casa. Sí, sí, claro que sé, y también lo incorporo, que es algo que me cuesta, porque a mí yo prefiero aprender de que me digan, pues, cosas que a lo mejor sigo haciendo mal para seguir aprendiendo y mejorando en mí misma. Pero ahora estoy incorporando también el entrenar yo sola para yo ser consciente de, vale, ¿esto cómo lo siento? Ah, pues cuando Mónica, que es Mónica Ballesteros, que es quien me entrena, me coloca así o me dice tal, vale, pues yo lo incorporo y voy como mejorando y progresando con la conciencia de mi propio cuerpo. Entonces, claro, es un sí rotundo. Si tienes un profe de pilates que no, bueno, o un entrenador que no entrena la disciplina que te está haciendo, yo te diría, huye, en plan, socorro. Yo también lo noto cuando alguna vez he tenido como una lesión, una molestia o algún otro compañero en la clase, la profe enseguida te dice, haz esto o afloja de aquí o quítate esto y ponte este y tal y dices, wow, y a lo mejor es una tontería que a ti ni se te hubiera ocurrido ni nada y dices, jo, qué guay. Y ellas también yo sé que van a clase a la que pueden, se escapan, lo hacen. O sea, que creo que es algo que primero tienes que entenderlo para poder transmitirlo, pero también tiene que gustarte para mantenerte ahí, hacerlo y darlo y hacerlo. Es como... Exacto. Y Ana, ¿qué crees que también en tu caso es algo más personal? Que imagino que todas las personas tenemos algo más personal que nos engancha a diferentes puntos. ¿Qué crees que tiene el Pilates, un poco en la línea, que hace también que la gente se enganche? Yo os preguntaría ahora a vosotras, porque yo, claro, tengo muy claro y ya se me ve lo que me engancha, pero vosotras que os acabáis de iniciar, ¿qué es lo que os engancha a vosotras? A ver si es lo mismo que me engancha a mí o lo que me engancha a mí. O sea, a mí me gusta primero, que no sé por qué, qué es lo que tiene, que dura una hora, 50 minutos, una hora, y no pienso en mi vida personal. O sea, aunque quiera, que yo soy muy del rucu, muy. O sea, he ido al gimnasio, he jugado a tenis, he jugado a vóley, siempre hay un momento en el que piensas en tu vida. Y aquí, o sea, para nada, sea a las 7 de la mañana, a las 10, las 8 de la noche. Y después el que siento que trabajo partes de mi cuerpo que no sabía que conocía. Y que sales y salgo como un poco, buah, he trabajado todo, pero me siento bien, al día siguiente es como, bueno, me noto, pero... Y no siento que eso me perjudica todo el día a nivel de cansancio, a nivel de agarrotamiento, y que conecto mucho con muchas partes de mi cuerpo. No sé. Yo te diría 2 puntos. Evidentemente que es un momento en el que tú trabajas más a nivel de conciencia, más, bueno, que
que al final hay ese punto de desconexión en el que te centras absolutamente en ti. Es como, voy a hacer bien el ejercicio y esto es como algo que parece como lógico, pero no es así. Nosotras, por ejemplo, que nos dedicamos a algo en el que estás dando constantemente, en el que estás ayudando, en el que estás, bueno, es un trabajo muy demandante, ostras, en el que dices, es que esta clase es absolutamente para mí y eso a mí es algo que, ostras, me encanta. Y luego porque al final yo vengo de deportes muy cañeros, es decir, yo vengo de años de deportes muy cañeros, muy exigentes, de la élite, vengo de la gimnasia. Entonces, claro, al final la conciencia corporal, tienes que hacer 10, te duela, no te duela, o sea, yo vengo de este punto. Entonces, claro, para mí, cuando yo terminé de entrenar, de la gimnasia, cuando lo dejé y me retiré, al final para mí era muy complicado ir a correr y si yo me planteaba 10, yo hacía 10 kilómetros, 15. ¿Me dolía la rodilla? Bueno, pero yo me he planteado hacer 15. O sea, en mi cabeza, y a mí el pilates o este tipo de ejercicio, de deportes más conscientes, el yoga también, de alguna manera, que yo también tenía estos mitos, me ha hecho reconectar mucho con el que se puede entrenar también. Puedes notar esta fatiga sin notar que tienes estos dolores de que mañana no te vas a poder levantar. De que, porque yo me levantaba de la cama y es que no podía poner ni los pies en el suelo. O sea, este era mi día a día. Entonces, claro, a mí era como, pues que al día siguiente puedo ir a correr. Y eran estas cosas de decir, y a mí esto, de alguna manera, entendí que no tienes que entrenar a muerte. Entonces, a mí creo que hay esta parte personal con más de vivencia y también esta parte de conectar contigo, que creo que es muy interesante. Y yo me siento más fuerte. Que sé que no, o sea, que Claudia me lo dice, sí, pero, y mi hermano, pero no estás, bueno, él me dice, estás generando fuerza y ganando fuerza, pero no construyendo músculo. No, sí, yo te veo los brazos más fuertes. Bueno, él me lo dice, ¿vale? Porque él es entrenador personal y va pues más al hit, más al levantar y tal, y siempre me lo dice y es como, vale, tú sabrás más que yo. Pero me siento yo más fuerte que, no sé. Estás más fuerte. O sea, punto número 1, coincido totalmente con lo que has dicho. Al final, Pilates tiene 6 principios básicos, pero es que todos son fundamentales, pero el control y la precisión es lo que hacen justamente que tú tengas esa capacidad de no pensar en tu rucu que has dicho en la cabeza. ¿Por qué? Porque te exige sí o sí a estar presente. Y eso no estás meditando, pero estás meditando a la vez, porque estás presente, estás en ese justo momento cuando el profesor te está diciendo que alargues y que sientas la punta y que cierres las costillas, pero a la vez que hagas un círculo. Es que es imposible que pienses en que luego tienes una reunión, tienes que hacer... Es imposible. Entonces, eso es algo que todo el mundo al principio hace que se enganchen y luego la sensación, en mi caso era como sensación de ligereza. Yo me sentía más larga, me sentía como más guapa conmigo, ¿sabes? En plan, salgo de aquí con una sensación de bienestar que claro que quiero volver. Entonces, eso es algo que hace quedar a la gente muchísimo y lo que has dicho he conocido músculos que no sabía que existían. Pero es que es verdad, o sea, el Pilates sí es un entreno de fuerza, tu hermano tiene razón, es decir, no vas a construir músculo, en plan, no se te va a poner volumen, un brazo, exacto, volumen, pero sí que es verdad que hay toda una parte de push-ups, de barra, de como muy similar a la calistenia, y allí obviamente sí que te va a crecer el músculo, porque claro, es tu propio músculo, no se te va a poner, no vas a hacer hipertrofia, porque no vas a levantar más peso del de tu propio cuerpo, pero es que yo pienso, si no sé levantar primero mi propio cuerpo, ¿cómo puedo estar en el gimnasio levantando 50 kilos si yo luego no sé hacer un push-up en el marco de mi cuerpo? Pero yo creo que esto también te permite mejor calidad de vida en tu día a día. Exacto. Y eso para mí, en el momento en el que me encuentro, ojo, mi situación, mi tal, a mí me compensa muchísimo. Y lo que has dicho antes, el primer día de clase, yo al día siguiente me pensaba, os lo juro, que me había como medio roto las costillas o algo. No, tenía eran agujetas que claro. Yo al cabo de una semana le dije a la profe, yo hice algo mal, que me duelen en plan, el hueso de la costilla. Me dijo, no, esto es el músculo de dentro, no sé qué. Yo, madre mía. Claro, trabajas toda la musculatura profunda. Entonces, es como si te imaginas una casa y por fuera la ves súper robusta, pero entras dentro
y se está cayendo a trozos. Y dices, wow, es que por fuera es preciosa, pero claro, no me puedo quedar a vivir aquí dentro porque es que se me va a caer el techo encima. Pues Pilates y el gym sería como lo mismo. Yo siempre digo, ni Pilates es exclusivo, ni ir al gym es exclusivo. Es decir, yo soy un perfil híbrido y yo levanto peso porque las mujeres, sobre todo, tenemos que levantar también peso por un tema de salud ósea, muscular. Pero si tú no estás fuerte internamente, si tu transverso no está fuerte, si tu oblicuo no está fuerte, si tu powerhouse core, ya hablaremos de esto luego, pero si tu musculatura no está fuerte internamente, ya puedes tener un bíceps así de grande. Que no sirve que ese para bíceps no sirve de nada. Yo le he dicho a mi Porque hermano, no un día tiene te estabilidad, vienes claro. y está cagadito, porque el otro día probó una clase, no sé cuánto duró, de Fit Coco, y se cagó en todo, y dije, ya te vendrás ya, chico, que a lo mejor no lo puedes hacer, ¿sabes? Claro. Justo, ahora que has comentado tema core, que para nosotras puede ser una palabra más nueva o no, en Pilates se habla mucho. Explícanos de qué estamos hablando realmente cuando decimos trabajamos un core. El core sería como toda la musculatura profunda del abdomen. Nosotros estamos muy acostumbrados a trabajar sobre todo el recto abdominal, que sería como el six-pack que todo el mundo busca o tiene en mente. Eso es el recto abdominal. Y la gran mayoría de personas estamos muy fuertes de recto abdominal porque, bueno, lo típico, pues mucha gente hace crunch, tal, y trabajas mucho esta parte de aquí. Pero el core o el powerhouse es toda la musculatura interna que implica el transverso, está el oblicuo, está la parte de la lumbar, que también es un músculo del abdomen, aunque está detrás. Entonces, cuando nosotros en Pilates enseñamos a conectar con la musculatura profunda del abdomen, que así le llamamos, enseñamos a conectar con todos esos músculos. Entonces, la respiración, enseñamos a cómo respirar para proteger todo el abdomen, cómo conectar con la lumbar, y eso sería como el core. Nos tenemos que imaginar como si fuera una caja o una casa. Entonces tenemos el suelo pélvico, que también forma parte del abdomen, tenemos la parte de arriba, que sería el diafragma, que es como el techo de nuestra casa, y luego tenemos el transverso y los oblicuos, que serían como los lados, y por último tenemos la lumbar. Entonces, todo eso es el abdomen, y cuando tú trabajas todo esto, obviamente empiezas a marcar esa musculatura, pero no estás buscando nada físico, es que tus músculos están fuertes y por eso se te marcan, pero no porque estés haciendo 50.000 crunch. De hecho, en Pilates se hacen entre 5 y 8 repeticiones, porque es que si puedes hacer más, significa que hay algo que no estás conectando. Claro. Porque un músculo pequeño no te puede aguantar 15 repeticiones de un mismo ejercicio, porque se fatiga, es chiquitito, no es un músculo grande. Claro. ¿Y por qué crees que es tan importante en el Pilates todo el tema del core? Porque te da la estabilidad, es decir, un abdomen fuerte, de lo que hemos hablado, de todo el abdomen, de todo el core powerhouse, te da estabilidad, es lo que te sostiene, te une la parte inferior de la parte superior de tu tronco. Entonces, si tú estás fuerte de manera abdominal, cuando tú te agachas a buscar una caja, automáticamente tus músculos se conectan solos de manera inconsciente y no te lesionas. Ahora, si tú no sabes conectar y no tienes un abdomen fuerte, a la mínima, pues te vas a cargar la lumbar. Claro. Algo que yo he visto mucho es que, bueno, la profe va dividiendo la clase como en grupos, ¿no? De músculo y tal, pero siempre, siempre, siempre nos dice, activad la zona tal, y te das cuenta de que para todo o para casi todo tienes que tener esto fuerte para no sobrecargar no sé qué, para no sobrecargar, y dices, wow, y hay 1000 formas de trabajar el abdomen que no ponerte ahí con esa máquina del gym a hacer los crunch que tú dices. Exacto. O sea, es tener un músculo funcional que te permita vivir con calidad de vida y que ese músculo realmente trabaje. Porque muchas veces vemos los six-pack, pero ese six-pack no es funcional. Entonces, yo quiero tener un músculo funcional, entonces quiero aprender a enseñarle a mi cuerpo a que me dé calidad de vida y a que sepa trabajar con todos los músculos. Porque hay veces que los otros no trabajan, entonces al principio duele, o lo típico de, pues eso, ¿no? Las agujetas de Pilates, yo siempre lo digo, si sientes que al día siguiente te han pegado puñetazos por dentro de la barriga, vamos bien, esas son agujetas, no sufras que no te has lesionado. Claro. Pero es esencial tener un abdomen fuerte. Bueno, y es que al final es lo que decimos, o sea, ¿cuánta gente vemos entrenando y que dices, ostras, es que te vas a reventar la espalda porque ves cogiendo las pesas o haciendo ciertos movimientos con los brazos que yo pienso, es que es tan importante que te enseñen a hacer los movimientos porque luego estás y ves 12 y 15 repeticiones y puedes hacer 6 bien hechas.
que claro, al final cada uno, pero que ahí está un poco la clave de poder controlar el movimiento, el hacerlo bien, que ahí está, ¿no? Un poco la clave, diríamos. ¿Y por qué o sea, el control y la precisión son tan importantes dentro del movimiento que no tanto a lo mejor el movimiento? Porque al final el control lo que te da es esa conexión de conciencia corporal, de saber qué es lo que estás haciendo. Si yo te digo, haz un círculo con la pierna, eso es un movimiento y tú puedes hacer el círculo con la pierna. Si yo allí te pido control, porque lo primero que hace la gente cuando hace un círculo es ¡bum! O empujamos el carro, ¡bum! Los que vienen del gym, ¡pa! Yo la primera, cuando empecé, y me decían, no estás en el gym, control. Entonces, es sentir, empuja desde el talón, siente como el isquion se alarga, conecta tus costillas, aprieta bien el glúteo, ahí entra el control. Es muy heavy. Y cuando tú sientes que estás empujando, realmente sintiendo, y te digo, sí, sientes el talón como empuja, vale, ahora relaja tus dedos y siente más cómo empujas desde el talón. Ah, se me conecta el glúteo, anda, calla, pues a lo mejor hay una conexión entre talón y glúteo. Pues a lo mejor sí. Ah, pues a lo mejor, y empiezas a entender cómo funciona tu cuerpo, a ser consciente de saber por qué haces lo que haces. No hacer un movimiento porque sí, sino, vale, pues yo cuando hago un círculo, lo que estoy buscando es alargar, es sentir cómo se me alarga, pues yo que sé, la parte de TFL, le pones conciencia a ese movimiento, lo entiendes y entonces dices, vale, claro que quiero seguir haciendo este movimiento, es que entiendo lo que estoy haciendo, entonces el control es imprescindible y obviamente la precisión es hacerlo bien, con técnica, de saber lo que estás haciendo. Entonces es conectar con tu cuerpo y ser consciente a nivel corporal. Qué guay. Y en tu caso, Ana, que también combinas el running con el pilates, la fuerza y demás, entiendo que es algo clave para fortalecer, porque al final el running, como hemos dicho en muchísimos capítulos, es un deporte al final muy lesivo, muy cañero, ¿no? Y al final, ostras, o lo combinas con... Al final ya no diría solo la fuerza, que a mí el combinar el running con la fuerza me ha cambiado, sino ya también es esos estiramientos, esa precisión, esa conexión de que no sea todo rígido, porque si la fuerza, no, imagino que por lo que comentábamos, si la fuerza la haces sin una intención, ¿no? Al final tampoco nos sirve de nada y cuando hacemos larga distancia, pues al final nos lesionamos, nos cargamos y sobre todo son lesiones más de estar más cargadas. ¿Cómo afecta en este punto el Pilates o cómo crees que en tu caso te ha ayudado a gestionarlo? Pues el Pilates al final, yo siempre lo digo, es la base de mi entrenamiento y me devuelve a mi base funcional. Es decir, yo voy a hacer una tirada larga o unas series y sé que yo sufro de caderas porque descompenso. Yo sé que al día siguiente o cuando me toque hacer Pilates, mi cadera va a volver a su sitio. Es decir, voy a volver a estar en mi marco del cuerpo. Y cuando tú trabajas en el marco de tu cuerpo, las articulaciones dejan de sufrir. Entonces, yo algo que hago mal, por ejemplo, es ir poco al fisio. Y eso sé que es un error, pero sé que voy poco al fisio gracias a hacer pilates. O sea, yo gracias a hacer pilates no me he lesionado y toco madera. He tenido sobrecargas de pues, la cintilla tal, pero me dura 2-3 semanas y puedo seguir entrenando. Porque el pilates me da ese elongamiento, porque cuando hablamos de estirar, yo tengo la sensación que es como estirar algo, pero en pilates elongamos, porque no es solo el estirar, sino también es elongar, es como crecer, y cuando tú creces, lo que le das a tu cuerpo es oxígeno. Es decir, si yo estoy creciendo hacia arriba y bajo mis costillas, que lo que hago es pues, bajar ese diafragma, porque hay mucha gente que tiene el diafragma aquí y dice, es que siento mucha presión en el pecho, pues no me extraña, si tienes el diafragma ahí colapsado, pues claro que vas a sentir presión ahí. Entonces, bajamos diafragma, recogemos suelo pélvico, alargamos, estás alargando tu columna y literalmente la alargas, eso genera un espacio entre vértebras, ahí pasa más oxígeno y ahí liberas mucha tensión. Y eso es sinónimo a evitar sobrecargas, evitar lesiones, y cuando tú entiendes tu cuerpo, yo por ejemplo me dedico más como a la parte más atlética, me encanta tener alumnos atléticos, he tenido pues gente que realmente se dedica al deporte, gente que, pues, que entrena futbolistas tal, y les va muy bien. ¿Por qué? Porque ellos son conscientes de, buah, pues los pies, el trabajo de pies, ¿quién trabaja pies? Nadie trabaja pies, vale, pues los pies son básicos, en plan, andas con los pies, corres con los pies, en plan, son básicos y nadie los entrena. Y a la que empiezas a entender a tus pies,
Te cambia. Te cambia todo. Porque tenemos que entender, y esto me lo explicaron en una formación, que tenemos diferentes bóvedas, tenemos 3 bóvedas en el cuerpo. Y la primera es la de los pies, que es el arco de los pies. Entonces, si ahí ya está mal, todo lo que sube ya empieza a estar desequilibrado. Claro. Entonces, es como el primer punto. Así que a mí Pilates lo que me da es poder entrenar sin lesionarme. No, es que Bueno, es está muy súper bien. guay. A mí me encanta. Ahora me he transportado un segundo cuando has hablado de no sé qué a mi clase de pilates, de cómo hablas y todo. Digo, bueno, ya estamos, venga. Estamos dentro. Estamos ready. Yo quiero ahora abrir un poquito el apartado de errores y mitos que tenemos pensados y que, como tú bien has dicho al principio, falsas creencias que cuando inicié tenía. Entonces, al final hay muchos mitos alrededor del pilates, del yoga, y que seguro que a lo largo un poco de estos años has podido ir desmitificando un poco en la línea, porque de alguna manera lo has podido ver en ti, ¿no? Entonces, ¿cuál es el mayor mito que escuchas, que has visto como profesora de pilates? Sobre todo, que el pilates es para estirar. Ay, es que yo no soy flexible. Ya, claro, justo. En plan, es que también se entrena la flexibilidad. Entonces, que el pilates es para estirar, para movilizar, para gente más mayor, para gente que, bueno, que no le gusta tanto entrenar y que no le gusta mucho esforzarse y, bueno, es un deporte más fácil, más, bueno, como para gente, entre comillas, como más vaga. Entonces, a mí me encanta, o sea, que me digan eso me flipa, porque claro, es como, muy bien. Exacto, vamos al principio, porque yo pienso siempre que para poder hablar tienes que tener toda la historia detrás y hablar con criterio, ¿no? Entonces, yo siempre explico la historia. Para empezar, el Pilates lo diseñó un hombre que se llamaba Joseph Pilates. Lo diseñó porque lo enviaron a la Primera Guerra Mundial y él se dedicaba a entrenar a la gente que iba a la guerra para que estuvieran fuertes. La gente que iba a la guerra, todos sabemos que no eran mujeres, eran hombres. Entonces, era un deporte que nació de un hombre para entrenar a hombres que iban a luchar. Dime tú si eso es para estirar o solo para gente que no le gusta mucho esforzarse. Entonces, ya cuando empiezo por allí es como que dicen, anda, vale. Entonces sí que luego el método evolucionó, empezaron a entrar pues gente más del mundo de cine, ballet, artistas, y allí se le dio la parte como más como bonita, elegante, y cuando asociamos elegante nos vamos a es para la mujer, cuando no tiene nada que ver. En plan, esos hombres están fuertísimos para poder ir a luchar. Entonces ese sería como el mito más grande que a mí me encanta romper. ¿Y dirías que está hecho más para personas tranquilitas, moviditas, da igual? Pues justo, o sea, yo diría que es para todo el mundo, pero yo lo recomiendo, o sea, yo justo soy todo lo contrario a tranquila, y de verdad que a mí el Pilates me da esa paz mental que necesita cualquier persona que va a 10.000 por hora y pues no le apetece sentarse, a aprender, a meditar, porque dice, no, es que me gusta moverme. Pilates, o sea, no, Pilates no es para una persona tranquila, es para todo el mundo, pero justo si estás muy estresado, si estás que no sabes cómo conectar, que no sabes cómo frenar, que vas en piloto automático, Pilates, porque es que vas a aprender. Claro. Sin querer aprenderlo, te va a llevar el método. Aunque tengas cualquier tipo de profe, pero es que el método es tan potente que él por sí solo va a seguir llegando. ¿Y qué errores crees que comete la gente al principio cuando empieza? Al principio, sobre todo, es el no ser consciente o venir con una expectativa de. Mucha gente me viene en plan, al final en las redes sociales, pues se ve lo que tú haces y te vienen. Yo quiero hacer esto que haces tú. O yo quiero, sobre todo, pero abdomen, mucho abdomen. O sea, ya vienen como con una expectativa de Eso pasa, sí. lo que una quieren. Exigencia, ¿no? Sí, yo quiero estos resultados. Entonces, también a mí eso me encanta porque me gusta muchísimo acompañar, ver todo el proceso de cómo entra una persona de sí, yo quiero mucho abdomen, tal, vienen como súper intensos, y al final mi trabajo es observar el cuerpo y darle lo que necesita. Entonces, a lo mejor a esa persona yo veo que lo que necesita es aprender a respirar. Y ver todo el proceso de cómo llegan con un objetivo X y cómo ellos mismos van diciendo, pues calla, que a lo mejor me estaba equivocando. Entonces, típicos errores, pues eso, venir con una expectativa del método X o querer entrenar
para un cuerpo X y luego ser poco conscientes. Pero es que eso al final lo van aprendiendo a medida que Con el vuelven. tiempo, claro. Sí. ¿Y ves algún patrón específico de aquellos que vienen de otros deportes como más duros o de chico gimnasio o chica gimnasio? Sí, los que vienen más de, pues, que si un CrossFit o levantar mucho peso, lo primero que hacen, pues es eso, Ya. empujar, o sea, no empujar, reventar la máquina. Entonces también me encanta, es muy bonito ver cómo van aprendiendo a, pues, ser más sutiles, a elongar, a empujar desde donde tienen que empujar, a entender el movimiento, a ser conscientes con su propio cuerpo, a frenar un poco, a no ir tan a la fuerza bruta. Y parece que no, pero tal y como me estás hablando tú, creo que es algo que también veo en mis profes, que parece que no, pero se dan cuenta de tu evolución y tienen a muchos en clase. Claro. Y el otro día me dijeron, yo llevo casi un añito, ¿vale? No llega, y voy poquito a la semana. Y me dijo, Marina, has aumentado mucho el nivel de control, de fuerza en medio de la clase. Y yo, en plan, qué guay también que te estés dando cuenta. Claro, pues que es nuestro trabajo. No, pues O sea, está yo muy cuando tengo un bien. cuerpo delante, pues, y tu cuerpo habla, o sea, yo sé perfectamente una persona, por ejemplo, que pueda sufrir de ansiedad, porque llevan el pecho aquí, hinchado, claro, porque respiras hacia aquí. Entonces, a la gente le sorprende mucho cuando tú le preguntas, oye, pero tú sufres de tal, oye, pero ¿y cuando te sientas no te duele no sé qué? Y se quedan así como, ¿cómo lo sabes? Ya. O sea, es que eso te engancha. Sí, pero, y de hecho, a mí fue A mí me algo... dirían, A mí fue vamos. algo que me enganchó, porque yo entraba a clase y mi profe a lo mejor me decía, ¿hoy has llorado? Y yo decía, a ver, tú tienes un espejo. Una bolita Y me decía, mágica. no, es que tu esternón está muy bloqueado. Y yo decía, ah. Entonces, a mí eso es lo que me flipa de mi trabajo. Ver al cuerpo y decir, Marina me está vendiendo que ella quiere lo que quiere, en plan, su ego, su cerebro quiere X, pero ella no sabe que su cuerpo necesita Z. Entonces, cuando tú vienes con unas exigencias, pero el profe sabe entender al cuerpo, No, eso es claro que brutal. te enganchas, porque al final te estoy dando lo que necesitas, pero tú no sabes. Entonces, Es que no dejas en es mis eso. manos tu salud. No Y a sabes mí lo me que flipa. necesitas Claro. a veces, ¿eh? Claro. Porque esto pasa muchas veces, pero en todos los ámbitos. La gente nos viene, no, es que quiero perder peso, sí, pero... la desregulación digestiva que tienes. Bueno, que eso es Claro. lo guay de especializarte, sea cual sea tu sector, en algo y saber asesorar, de decir, vale, tú vienes pidiéndome tal, pero a ver, aquí también está mi criterio, mi asesoramiento, de decirte, pues mira, a lo mejor por aquí, mejor por allí. Claro. Y Ana, para aterrizar un poquito más todo esto del Pilates en tu vida y hablando un poquito más de ti, ¿qué es lo que estás haciendo ahora mismo? ¿A qué le das importancia? ¿Cómo se ve tu día? Pues yo ahora mismo, bueno, hace 2 años que dejé como mi anterior trabajo y era, como he dicho antes, profesora de un colegio y desde hace ya casi, sí, 2 años que estoy full time dedicándome al Pilates one-to-one, es decir, entrenos personales, y estoy en 2 estudios diferentes y ese sería como mi full time job, pero luego también lo combino pues con el trabajo de redes, que al final siempre lo digo, pero mi propósito es hacer a la gente consciente. Yo hablo de movimiento consciente y quiero que la gente que entrene conmigo sea más inteligente y hacerlos más independientes. O sea, que tener un impacto positivo en el bienestar de quien viene a entrenar conmigo. Entonces yo defiendo mucho pues, esta parte de entrenamiento personal, pero porque básicamente es donde yo puedo explotar y puedo ayudarte mucho más en ese beneficio para tu cuerpo. Entonces ahora estoy con eso, estoy trabajando full time con el Pilates en el estudio. Luego hago eventos también con diferentes marcas y trabajo en redes pues creando contenido, bueno, un poquito, Qué guay. un perfil así, Qué híbrido. guay. Muy bien. Muy interesante, la verdad. Yo tengo que decir que yo voy haciendo más clases intermitentes, pero la verdad que me han dado muchas ganas de meterme más en el mundo. La verdad que creo que va a ser un episodio muy chulo para que la gente coja conciencia y tenga ganas. La verdad que a mí, haciendo la entrevista, me han entrado muchísimas ganas de meterme aún más en este mundo. Así que creo que va a ser muy interesante y muy enriquecedor para todas y todos nuestros oyentes y ambas comunidades. Así que si alguien quiere de alguna manera hacer clase contigo de manera más individualizada, que le han entrado también tantas ganas como a nosotras, explícanos un poquito dónde te pueden encontrar, cómo pueden coger hora contigo y demás, Ana. Vale. Por un lado, me pueden contactar por Instagram en anacarranza.pilates. Que lo dejaremos anclado en la descripción. Vale.
Por allí, normalmente yo pregunto pues, cuál es el objetivo de cada uno. Entonces, estoy en 2 estudios. Estoy en Sants, en el estudio de Pilates Mónica Ballesteros. Y luego también estoy cerca de Francesc Macià, en el estudio de Monkey Pilates Studio. Y allí pues hago los entrenos personales. También hago clases online. Entonces, si hay alguien que diga, yo es que viajo mucho, necesitaría pues de vez en cuando online, también lo hago. Y luego también hago cosas para grupos, tipo... Ana, hacemos una fiesta para mis amigas y quiero que vengas a mi casa, o sea, también hago domicilio si es necesario y también cosas para grupos, pues para eso, para despedidas de soltera, fiestas de familiares, lo que sea. Y monto, pues... Vaya, que te adaptas. Me adapto al alumno, plan. exacto. Sí, Muy entonces bien. me pueden encontrar en anacarranza.pilates y a partir de ahí hablamos y escogemos la ubicación que mejor le va a esa persona. Qué guay. Súper. Pues nada, Ana, muchas gracias por venir, por aportar todo lo que nos has aportado y tu granito de arena en nuestra comunidad. Bueno, encantadas de tenerte aquí Sí. y nada, un placer. Gracias a vosotros por acogerme y nada, espero que haya aportado algo de valor y muchas gracias. Muy bien, pues nada, no olvidéis de suscribiros, de valorar nuestro podcast si os gusta, evidentemente, y para no perderos ninguna novedad. Así que nada, nosotras nos vemos la siguiente semana con un nuevo capítulo. Chao. Adiós. Adiós.